La ha sufrido Fernando, que tuvo que llamar a un cerrajero de urgencia por necesidad y el hombre, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad, le cobró esta cantidad desorbitada. Un día cualquiera le ocurre lo que a priori le parece una pesadilla. Fernando se deja las llaves dentro y cierra la puerta, pero la verdadera pesadilla comienza después. Fernando fue estafado por una de las mafias de cerrajeros. El que abrió la puerta era violento, me coaccionó y pagué 1.200 euros. 9:30 de la noche y sin poder entrar en casa. Lo primero que hace es llamar a un cerrajero. Por teléfono este le parece fiable e incluso amable, aunque a pesar de pedírselo no le da presupuesto. Y al cabo de media hora aparece allí. A las 10 llega el cerrajero en moto, verbalizándole que el precio solo por ir son 420 euros. A partir de ahora empieza a subir el precio y también la tensión. Cada frase que decía subía entre 100 y 200 euros el presupuesto. Fernando cuestiona cada una de las subidas y a cambio recibe coacciones. Pero, ¿de qué vas? ¿Cuántos años tienes? No me hagas perder el tiempo. Paga. Termina firmando bajo amenazas una factura de 1.197 euros. Fernando acaba en tan solo 30 minutos con las llaves en la mano, pero coaccionado, silenciado y estafado. Fernando, buenas tardes. Es un poco increíble, pero te pasó. 1.200 euros. Sí, 1.197,90 en concreto. Asusta la cifra, pero sí fue real. ¿Cómo ocurrió? Bueno, ocurrió que se te rompió. O sea, sí, no, me dejé uno de los clásicos del despiste, que es dejarte las llaves metidas desde dentro, ¿vale? Y era el domicilio de mis padres, no era mi domicilio particular, y yo me encontraba en una situación de vulnerabilidad porque mis padres estaban hospitalizados por un problema de salud, había una serie de circunstancias personales que me hacían estar en otra cosa. Y me di cuenta de que me había dejado las llaves de mis padres metidas dentro, y por la noche, cuando volví para hacer gestiones a la casa, me di cuenta de que necesitaba los servicios de cerrajería. ¿Qué día era? Era un jueves en torno a las 9:30 de la noche, cuando yo Bueno, tampoco era un domingo 2 de la mañana. No era una nocturnidad extrema, ni una urgencia, o sea, ni era madrugada. Estamos hablando de noche, pero todavía normal. ¿Cómo localizas al cerrajero? Pues utilizando los servicios de Google, el buscador, el municipio donde residen mis padres es Alcalá de Henares, y hice una búsqueda relativamente rápida, cerrajeros Alcalá de Henares, y aparece una lista de... Una lista de servicios de cerrajería, de cerrajerías, y en uno de los primeros puestos encontré una página que me resultaba creíble, un servicio de cerrajería que parecía de urgencia, 24 horas, que aparentemente tiene una estructura normal, que tenía un domicilio, un teléfono y una estructura que, bueno, una prestación de servicios. Y llamé. Y llamé a un teléfono y se comprometieron, bueno, di mis datos, expliqué la situación y se comprometieron a llegar en lo más rápido posible. ¿Cuánto tardaron? Tardaron en torno a media hora, aproximadamente 30, 35 minutos. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Yo dejé pasar, es cierto que en el momento de la llamada yo pregunté por un presupuesto previo, más o menos, bueno, ¿cuánto me va a salir esto, ¿no? Sobre todo si no tienes experiencia, lo preguntas. Y ellos me dijeron una cosa que quizás lo tendría que haber tenido en cuenta, pero ellos me dijeron que tenían que revisar la puerta en el momento para poder darme una cifra concreta. No me dieron ningún rango. No me lo dijeron. En ese momento no le di importancia porque, bueno, nunca había necesitado un cerrajero y por tanto pensé, bueno, pues quizás esto será la manera de actuar. ¿Cuánto pensabas? ¿100, 200? Yo estaba... Sí, ese era el rango. Sabemos que los servicios de cerrajería a ciertas horas son caros, pero 200, incluso 150 o 200, pensaba que eso era el rango normal. Y pensaba que me iba a mover en ese rango. Total, que llegan, el trabajo, ¿cómo te abrieron la puerta? Sí, llega, en realidad, ellos llegaron, es cierto que la persona que llegó no llegó acreditado, sin uniforme, tampoco le di importancia, subió, vio el aspecto de la puerta, hizo una prueba inicial para ver si se podía abrir, digamos, de una manera sencilla, y a partir de ahí me empezó a decir que era necesario cambiar el bombín, porque la avería era, o sea, la reparación lo exigía, ¿no? Y en ese momento sí que me dijo que el precio base eran 420 euros, solo lo que es la visita y lo que es ¿El bombín? No, sin el bombín, no, eso. O sea, ya empezamos con 400. 420 euros, y en ese momento todavía, es decir, bueno, es un sablazo, pero
en ese momento todavía no era consciente de lo que estaba pasando. También yo estaba en otra cosa ese día. Y ya a partir de ahí lo que recuerdo, todo transcurrió muy rápido, porque realmente el cambio de bombín y la sustitución por otro no fue nada rápido. En cuestión de 20-25 minutos ya había terminado. Y lo que recuerdo, digamos, es una sucesión de intimidaciones en la cual él iba subiendo el precio constantemente. Primero, ¿Y te lo iba diciendo? Iba añadiendo, 600, o sea, en lugar de darme una información clara, previa, precisa sobre lo que estaba pasando, él iba aumentando sobre la marcha. Y la cosa es que yo, cada vez que mostraba una mínima discrepancia, porque yo estaba totalmente desconcertado. Te decía, si quieres me voy. No, verbalmente se comportaba de manera muy violenta. ¿Cómo? Decir, pero ¿cuántos años tienes? ¿Tú qué te crees? Yo no estoy aquí para perder el tiempo. ¿Tú crees que alguien te va a abrir una puerta por 500 euros? O sea, y él verbalmente muy intimidante. Yo estaba en una situación de coacción porque realmente tampoco sabía si le seguía llevando la contraria, si podía tener un desenlace violento. Realmente tienes ese temor. O sea, tú eres, en el fondo es como si estuvieras viendo tu estafa en directo, pero no puedes intervenir. O sea, tú en algún momento eres Sí, hay un momento que tú en el fondo sabes, porque por muy caros que sean los servicios de cerrajería, tú sabes que en el fondo no puede ser tan caro, por puro sentido común. Lo que ocurre es que el contexto tan intimidante que tiene, la manera que tiene de relacionarse contigo, el lenguaje... Tu necesidad de entrar en la casa... La necesidad, y que en el fondo tú no estás centrado, estás en otra cosa. Y por eso decidí abonar el precio precisamente por eso, para evitar, digamos, porque en el fondo temía, era la casa de mis padres, que me dejara la puerta abierta, que me la rompiera. Fernando, antes de que nos cuentes el desenlace, hemos hecho una investigación con tu caso, con la empresa que te estafa, que te cobra 1.200 euros. Esta es la respuesta sorprendente que nos hemos encontrado. Sí. Una simple búsqueda en Internet nos lleva a los cerrajeros mejor posicionados, aparentemente fiables, los mismos que aparecieron en el buscador de Fernando el día de la estafa. Anuncian un trato rápido y profesional. Llamamos al mismo número que llama la víctima, una cerrajería situada en Alcalá de Henares, Madrid. Rápidamente nos atienden. Sí, cuéntame. Y nos proponen con inmediatez desplazarse al lugar donde nos encontramos. Pues vamos para allá y le abrimos la puerta. Pero vamos más allá. Este número de teléfono no pertenece a esta cerrajería supuestamente de Alcalá de Henares. Fíjense, al escribir el número en el buscador aparecen varias empresas, todas con el mismo número, que llevan a un mismo negocio. Que vean, queda reflejado en la factura de Fernando. Pero esta empresa de cerrajería no está en Alcalá de Henares, sino en Leganés. Y aguardan multitud de malas reseñas. Son unos ladrones, no informan de cuánto va a ser el total, dicen 180 y luego te clavan 600 euros. Me cobraron 834 euros por abrir una puerta con una tarjeta, un trato denigrante, poco profesional y amenazante, una estafa. Nos ponemos en contacto con ellos, con los presuntos estafadores. Pero tras varios intentos, no hay respuesta. Pues esa es la respuesta, no hay respuesta. No hay respuesta. Te acabaron cobrando 1.200, 1.100... Sí, 1.190, casi 1.200. Sí. ¿Cómo lo pagas? Lo pago con datáfono, con tarjeta, que de hecho, como no estaba acostumbrado a pagar, tuve que subir el precio, el límite máximo de pago, porque no estaba acostumbrado a pagar esas cantidades. Claro. Lo aboné así. Madre mía, Danielino Fernández es cerrajero. Sí. Le han timado, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Cuánto cuesta cambiar abrir una puerta con... En el caso de él no es necesario siquiera cambiar el bombín. Una apertura, en el caso de que te deja las llaves puestas, evidentemente las vueltas no están echadas, se abre por resbalón, con una mica, es una técnica de apertura que tarda segundos, los profesionales tardamos segundos, y no es necesario cambiar el bombín, las llaves están puestas dentro, el bombín funciona. Y claro, a esa hora, a ese día, en torno a los 150 o 180 euros. Es lo que pensábamos. Sí, no, el rango que consideraba yo mentalmente que podía ser. ¿Has denunciado? Sí, he presentado, unos días después, denuncié ante la Policía Nacional, pues contando todo lo que os estoy contando ahora, aportando todos los datos. Bueno, la investigación que habéis hecho es muy interesante, aportando teléfonos, aportando la secuencia de hechos y, bueno, sobre todo porque yo he sido víctima de una captación
fraudulenta porque yo nunca llamé a esa cerrajería de Leganés, que fue la que terminó prestándome el servicio. Yo llamé a una cerrajería de Alcalá de Henares y nadie me informó. Y luego también que yo pagué un precio abusivo en un contexto de intimidación. Claro, claro, total. Danielino, ¿por qué ocurre esto con los cerrajeros? No sé si compartes... Yo no me gusta llamar a ese tipo de personas cerrajeros. No son cerrajeros. Son estafadores. Son estafadores. No son cerrajeros. Pero se anuncian como cerrajeros. Y yo no tengo el estafador no se anuncia como estafador. Ya. Pero tienes toda la razón. Yo que soy una experta. Tienes toda la razón. Pero cuando uno necesita un servicio tan urgente, a eso me refiero, ¿no? Que los estafadores normalmente son más sutiles. Claro, en este caso es es como si vas a un taller y te engañan. Pues es que es complicado, ¿sabes? El tema es que no estás yendo a un lugar físico. Estás llamando por internet, no sabes a quién estás llamando. ¿Y cómo hacemos? Dinos cómo hacemos, porque claro, dice a un lugar físico a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana, ¿en qué lugar físico pero me si hay una planto yo para abrir tienda la puerta? cerca en el barrio, te quedas el teléfono. Yo cuando he tenido ese problema llamo al seguro de la casa que mande un profesional. Yo no voy a saber de quién fiarme, pero el seguro sí lo sabrá. Bueno, si es el resbalón lo haces tú, claro. Yo he hecho el resbalón, claro. No todos ¿El resbalón pueden es la hacerlo. radiografía? Hace falta. O la tarjeta. O la tarjeta. Según la puerta, según ahí necesitas técnica, no cualquiera. Claro. Lo suyo es llamar al seguro, que no te va a salir gratis. O llamar a una empresa de tu barrio, buscar en Google Maps, ver las reseñas. Fernando no vio las reseñas, claro. Claro. Ver que tenga un historial. Normalmente pues hay un sitio físico. Si no lo hay, pues tienes una serie de reseñas. Una empresa, o tenemos asociaciones a nivel nacional en la que muchos estamos dados de alta, pertenecemos, estamos acreditados. Hay que hacer un estudio de mercado para poder se aprovechan del nerviosismo y de la necesidad imperiosa de entrar cuanto antes en casa. Entonces buscas y, bueno, pues al primero, pueblo. Que además sé que hay muchísima competitividad en los buscadores por posicionarse el primero y que el clic se paga, cuando tú pagas publicidad, se paga muy caro. Ya desde noviembre del año pasado, Google ha tomado medidas y ha eliminado los anuncios en Google Ads de cerrajeros, al igual que pasa en otros países de España. Es que no, Fernando, tú no te sientas mal porque tu caso no es único. No. Hemos investigado y hemos encontrado que hay un montón de estafas de este tipo. El mayor timo de la historia mundial conocido. ¿Quieres saber cómo me han robado 242 euros en un segundo? No es un caso aislado. Llamo a un cerrajero. 10 minutos, 532 euros. La estafa del cerrajero es más común de lo que creemos. Y cuando ha llegado, ha cogido una cosa así blanca, ha abierto la puerta de mi casa y me ha dicho 200 euros. Precios abusivos desde 200 hasta cerca de 2.000 euros por abrir la puerta de casa. Como 800 euros, lo veo un abuso. Pero ¿cuál es el modus operandi de los presuntos estafadores? Punto número 1. Aprovecharse de la desesperación de las víctimas en un momento de urgencia. Llamé al cerrajero de guardia. Tardó media hora en llegar, me instaló una nueva cerradura y la factura fueron más de 800 euros. 2. Actuar rápido. El caso es que han tardado 10 minutos en llegar. 3. No dar presupuesto para que a la víctima no le dé tiempo ni siquiera a pensar. No se preocupe usted, señora, que cuando vayan a su casa a abrirle la puerta, el cerrajero le informará del precio. 4. Al llegar al lugar, aumentar los precios con supuestos pluses por emergencia. 532 euros. Este señor cobra 53 euros el minuto. Y 5, en el peor de los casos, coaccionar a la persona para que pague el importe de la factura. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuánto se debería cobrar por este servicio? Es que igual también había que tarifar los servicios. Daniel, Lino, ¿cómo lo ves? Es difícil tarifar un servicio cuando no sabes a qué te vas a enfrentar. A ver, el horario... Bueno, pero eso se tarifa. Claro, sí. Como los taxis. A partir de tal hora, días de 3 semanas, festivos. Como los taxis. Claro. Una bajada de bandera en función de si es mañana, tarde o noche. Sí. Por lo menos lo hace. Danielino, gracias. ¿No te sientes maltratado por la sociedad por ser cerrajero, no? Nosotros en el mundo de la cerrajería tenemos los que llevamos la cerrajería con orgullo. Tenemos entre nuestros colegas, decimos que lo llamamos, es un orgullo de oficio. Ayudamos
Pero lamentablemente, como en todo caso, hay estafadores y me llegan mensajes del banco intentando estafarme. Que no es mi banco el que me lo está enviando. Ya. En la cerrajería pasa similar. Déjanos tu teléfono, por si acaso. Me encanta, pero sobre todo lo que ha dicho Marta, lo más importante, el seguro lo paga. Claro. Con lo cual, pues mira, ahora los seguros van a empezar a recibir llamadas por demás. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Por venir. Adiós.